Había pasado tanto tiempo desde la última vez que alguien me hizo sentir realmente vista. Esa idea me golpeó de repente, sin aviso, mientras caminaba por la casa en silencio, como si fuera una sombra dentro de mi propia vida. Mi nombre es Laura. Estoy casada con un hombre que, en teoría, lo tiene todo bajo control: trabajo, rutina, responsabilidades. Pero en la práctica, casi nunca está presente. Nuestra casa es grande, pero se siente vacía. Y yo me he acostumbrado a hablar conmigo misma para llenar los silencios. Ese verano, el calor era insoportable. La ciudad parecía detenida, como si todo el mundo hubiera perdido la energía para moverse. Fue entonces cuando conocí mejor a Leonardo. Él era nuestro vecino. Un joven tranquilo, educado, siempre dispuesto a ayudar. A veces venía a traer paquetes cuando yo no estaba, o ayudaba con pequeñas reparaciones en casa. Al principio, apenas hablábamos. Solo saludos cortos, sonrisas rápidas, nada importante. Pero poco a poco, algo cambió. No era algo evidente. Era sutil. Una conversación un poco más larga en la puerta. Una mirada que duraba un segundo más de lo normal. Una sensación extraña de que, cuando él estaba cerca, el aire se volvía diferente. Un sábado, el calor fue demasiado fuerte. Decidí ir a la playa para despejar la mente. Necesitaba silencio, mar, algo que me hiciera sentir menos atrapada. No esperaba encontrar a nadie. Pero allí estaba él. Leonardo llegó poco después, cargando una mochila y una toalla. Sonrió cuando me vio, como si el encuentro fuera casual, aunque en el fondo parecía sorprendido también. No sabía que vendrías aquí, dijo. Necesitaba aire, respondí simplemente. Nos sentamos a cierta distancia al principio. El sonido de las olas llenaba los espacios vacíos entre nosotros. Hablamos de cosas normales, el clima, el trabajo, cosas sin importancia. Pero incluso en esas palabras simples, había una tensión invisible, algo que ninguno de los dos nombraba. El sol era fuerte. La arena ardía. En algún momento, mientras intentaba relajarme, le pedí ayuda para aplicarme protector solar en la espalda. Fue algo inocente, algo cotidiano. Pero cuando sus manos tocaron mi piel, el mundo pareció detenerse por un segundo. No fue un gesto inapropiado. No fue nada evidente. Pero sentí algo extraño, una mezcla de sorpresa y conciencia, como si de repente me hubiera vuelto demasiado consciente de todo, del silencio, del mar, de su respiración cercana. ¿Está bien así?, preguntó él con calma. Y sí, gracias, respondí, aunque mi voz sonó más baja de lo normal. Me quedé quieta, mirando hacia el horizonte, intentando convencerme de que no había nada extraño en esa situación. Pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. Era como si una parte de mí hubiera despertado después de mucho tiempo dormida. Leonardo no dijo nada más. Se apartó con respeto, volvió a su espacio, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo no pude hacer lo mismo. El resto del día pasó lentamente. Entre risas suaves, conversaciones pequeñas y largos silencios, sentí que algo invisible crecía entre nosotros. No sabía qué era. No quería nombrarlo. Pero tampoco podía ignorarlo. Antes de irnos, el viento empezó a cambiar y el cielo se volvió naranja. Recogimos nuestras cosas en silencio. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, noté que él me miraba de vez en cuando, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras correctas. Yo tampoco las tenía. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de algo que me asustó un poco. No era la soledad lo que más me preocupaba. Era lo fácil que era olvidar la soledad cuando él estaba cerca. Y esa idea, por alguna razón, me acompañó todo el camino de regreso a casa. Desde aquel día en la playa, algo dentro de mí no volvió a ser igual. Intenté convencerme de que no había pasado nada importante. Que todo era solo una coincidencia, un momento de calor, de cansancio, de imaginación. Pero mi mente no obedecía. Volvía una y otra vez a los mismos recuerdos, la forma en que el silencio entre nosotros se volvía pesado, la manera en que su mirada parecía quedarse un poco más de lo normal en mí. Leonardo siguió viniendo a casa. Al principio, solo para cosas simples, ayudar con la puerta del garaje, traer algo que se había quedado en su casa, pequeñas excusas que parecían normales.
Pero cada visita dejaba una sensación extraña en el aire, como si algo invisible se quedara flotando incluso después de que él se iba. Yo intentaba comportarme como siempre. Preparaba café, hablaba de cosas cotidianas, limpiaba la casa como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, todo era diferente. Había momentos en los que lo sorprendía mirándome cuando creía que no lo notaba. Y cuando nuestros ojos se encontraban, ninguno de los dos apartaba la mirada de inmediato. Era solo un segundo, pero ese segundo decía demasiado. Una noche, mi esposo llegó tarde, como siempre. Apenas habló conmigo. Cenó rápido y se encerró en su habitación con el teléfono y el trabajo. Yo me quedé en la sala, mirando una serie sin prestar atención. El sonido de la casa era demasiado silencioso. Y entonces, la puerta se abrió. Era Leonardo. Perdón, pensé que tu esposo estaría despierto, dijo en voz baja. No, está ocupado, respondí. Hubo un momento de silencio incómodo. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de cosas no dichas. Le ofrecí un vaso de agua. Él aceptó. Se sentó en el borde del sofá, como si no estuviera seguro de si debía quedarse o irse. ¿Estás bien?, preguntó de repente. La pregunta era simple, pero me desarmó un poco. Sí, solo cansada, mentí. Él asintió, pero no parecía convencido. El reloj en la pared hacía un ruido molesto. Cada segundo parecía más largo de lo normal. A veces esta casa se siente muy sola, dijo él finalmente. No respondí de inmediato. Porque era verdad. Demasiado verdad. Sí, susurré al final. No sé cuánto tiempo pasó así. Solo sé que no hablamos de cosas importantes, pero tampoco de cosas superficiales. Era como si estuviéramos caminando en una línea invisible, sin querer cruzarla, pero sin alejarnos tampoco. Cuando él se levantó para irse, se detuvo cerca de la puerta. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, puedes llamarme, dijo. Asentí. Pero ninguno de los dos se movió por un segundo más de lo necesario. Y luego se fue. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de mi vida que ya no sentía mía. Pensaba en todo lo que estaba cambiando sin permiso. En lo fácil que era perderse en pequeños momentos, en pequeñas miradas, en pequeñas conversaciones. Días después, la tensión creció aún más. Cada vez que coincidíamos, había algo nuevo. Algo que ninguno de los dos decía, pero que ambos sentíamos. No era algo evidente para los demás, pero para nosotros era imposible de ignorar. Una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín, lo vi acercarse. Hola, dijo. Hola, respondí. Y otra vez, el silencio. Pero esta vez era diferente. Más intenso. Más consciente. He estado pensando mucho, dijo él finalmente. Mi corazón se aceleró un poco. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Él tardó en responder. Sobre nosotros, sobre cómo hablamos, sobre cómo nos miramos. Sentí un nudo en el estómago. No respondí. Porque no sabía qué decir. El viento movía las hojas de los árboles, y el mundo alrededor parecía seguir normal, aunque dentro de mí todo se estaba rompiendo lentamente. Y por primera vez, entendí algo que no quería aceptar. Ya no estaba en control de lo que estaba pasando entre nosotros. Y lo peor era que una parte de mí, tampoco quería estarlo. El aire en casa se volvió diferente después de aquella conversación en el jardín. Ya no era solo tensión silenciosa. Era algo más consciente. Más peligroso, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Cada encuentro parecía cargado de palabras que no se pronunciaban, de decisiones que evitábamos tomar. Intenté alejarme. De verdad lo intenté. Empecé a evitar salir al jardín a las horas en que sabía que él podía pasar. Cerraba las ventanas un poco antes. Me mantenía ocupada con tareas que no necesitaban hacerse. Limpiaba cosas ya limpias. Cocinaba sin hambre. Hacía cualquier cosa para no pensar. Pero el problema era que pensar en él era inevitable. Una tarde, mientras organizaba la cocina, escuché golpes suaves en la puerta trasera. No necesitaba mirar para saber quién era. Abrí. Leonardo estaba allí,
con una expresión distinta. Más seria. Menos casual que otras veces. Tenemos que hablar, dijo directamente. Sentí un frío leve en el estómago. No creo que sea buena idea, respondí rápido. Él no se movió. Si lo es, insistió. Porque esto ya no es normal. Esas palabras me golpearon más de lo que esperaba. Esto ya no es normal. Lo sabía. En el fondo, siempre lo había sabido. Miré hacia dentro de la casa, como si buscara una salida invisible. Pero no había nadie. Solo el silencio. Salimos al patio. El cielo estaba gris, como si el día también supiera que algo importante iba a pasar. Nos quedamos frente a frente, sin la distancia habitual que antes parecía protegernos. No puedo seguir así, dijo él. Ni yo, respondí casi sin voz. El silencio volvió, pero esta vez no era cómodo. Era pesado. Entonces termina esto, dijo él. La frase quedó suspendida entre nosotros. Termina esto. Era lo correcto. Lo lógico. Lo único que cualquiera con sentido común haría. Pero no me moví. Porque había otra verdad que me daba miedo admitir. No solo era difícil parar, era difícil imaginar volver a lo de antes, a esa vida vacía en la que nada me hacía sentir presente. No es tan simple, susurré. Él me miró con algo entre frustración y tristeza. Sí lo es. Solo que duele. Sentí mis manos tensarse. Porque tenía razón. Todo esto dolía. Pero también había algo más que dolía aún más, la idea de perder esa conexión extraña que, de alguna forma, me había despertado otra vez. El viento se levantó suavemente entre nosotros. Y por primera vez, no hubo miradas que oyeran. ¿Qué somos? Pregunté finalmente, sin pensar demasiado. La pregunta quedó en el aire. Él tardó en responder. Dos personas que se encontraron en el peor momento posible, dijo al final. Y que no supieron detenerse a tiempo. Bajé la mirada. Porque esa era la verdad que ninguno quería decir directamente. No había destino. No había historia romántica perfecta. Solo dos personas solitarias, confundidas, arrastradas por algo que empezó como algo pequeño, y creció demasiado rápido. Esto no puede continuar, añadió el más suave. Asentí. Pero no me moví. Ninguno de los dos se movió. El tiempo parecía detenido otra vez, como en la playa aquel primer día, como en la sala aquella noche, como en cada momento en el que cruzamos una línea invisible sin darnos cuenta. Finalmente, él dio un paso atrás. Luego otro. Voy a irme, dijo. Asentí otra vez. Y esta vez sí se giró. Lo vi caminar hacia la salida del jardín, sin mirar atrás. Pero lo que más me sorprendió no fue verlo irse. Fue darme cuenta de que, incluso mientras lo veía desaparecer, una parte de mí no sentía alivio inmediato. Sentía vacío. Un vacío profundo, incómodo, que no desaparecía. Esa noche, la casa volvió a estar en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno de cosas no resueltas, de decisiones que no había terminado de tomar, de emociones que no sabía dónde colocar. Me senté sola en la oscuridad, mirando la puerta por donde él había salido. Y entendí algo que no quería aceptar. A veces, incluso cuando sabes cuál es la salida correcta, no es fácil dejar de mirar hacia el lugar del que acabas de salir.